¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Los Conjurados. Me acompaña en esta ocasión la diputada Blanca Alcalá, que está estrenando cargo. Yo cuando vi dije, wow, sobresalir entre tantos diputados, porque son un chorro, 500, ¿no? Sí, así es. 500, ella es ahora la vicepresidenta de la mesa directiva y tengo entendido que la mesa directiva ahorita, ¿no?, del Congreso de la Unión, pues la mayoría son mujeres. 9 de cada 10 cargos somos mujeres. Y Bien. Por primera vez coinciden 70 años, coincide que las dos directivas, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, son mujeres, las presidentas, y lo mismo en la misma proporción, 9 de cada 10 somos mujeres. O sea, hoy les pasa a los hombres lo que nos pasó por 70 años a las mujeres, que antes era una de casualidad y todos los demás hombres. Hoy es todas mujeres y de casualidad un hombre, ¿no? De acuerdo. Blanca, ¿qué significa esto para el Congreso de la Unión? Pues mira, primero la mesa directiva, como tú sabes, está conformada por un titular, que es el presidente o la presidenta en este caso, y 3 vicepresidencias, que son las que corresponden a los grupos que tienen mayor presencia legislativa. Y la conducción de la mesa se tiene que ir turnando precisamente entre la presidencia y las 3 vicepresidentas. ¿Por qué? Okay. Pues porque en las jornadas de la Cámara hay sesiones que son sumamente largas, porque en ocasiones la presidenta tiene que ir a algunas otras actividades, o al revés, algunas de las representaciones del propio Cámara de Diputados pues recae en alguna de las vicepresidentas. La actividad es múltiple, de hecho me vine ayer en la noche hasta muy tarde, ¿cómo se llama? Y me regreso mañana muy temprano, porque hay actividad en la mañana, y bueno, tiene que ver pues con la representación que tienes del poder legislativo de este país. Perfecto. Y para Blanca Alcalá, ¿qué significa? ¿Qué reto es? Y ya me imagino cómo has de estar, de que ya llevas ahí, ¿no?, varios de tus apuntes como para exponerlos en la mesa. Bueno, sí, pero mira, yo he tenido la fortuna, la verdad, a lo largo de mi carrera, y en este caso en el Poder Legislativo, de ocupar responsabilidades muy similares. Aquí en Puebla, recordarás cuando fui presidenta varias veces de la mesa directiva, porque cada periodo se elige. Entonces yo estuve en el Poder Legislativo local 5 periodos, de los 3, 6, 9, de los 9 periodos, no, sí, 5 periodos. Y de esos 5 periodos, en 4 fui presidenta de la mesa directiva. O sea que eso, digamos, sé lo que representa. Y luego en el Senado de la República también fui vicepresidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Entonces, bueno, en esta ocasión yo venía desempeñándome, por un lado, como vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRI, y tenía las primeras secretarías de varias de las comisiones importantes, de presupuesto, de transparencia y anticorrupción, de Hacienda, presidía la Comisión de Disciplina Financiera. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque el gran reto siempre es cómo logras propiciar un ambiente en donde podamos los pares, indistintamente del partido político, dialogar, argumentar y construir los acuerdos que deban de construirse en favor de las y los mexicanos. No todo en la Cámara debe de ser pleito. Y en ese sentido creo que para mí ha representado siempre el propiciar este ambiente que, insisto, no necesariamente siempre es de coincidencia, pero no necesariamente siempre debe de ser de confrontación. Claro. Ese es el gran atributo de quienes en un momento dado asumimos estos cargos o estas responsabilidades. ¿Por qué? Porque ha habido experiencias muy desafortunadas, en donde no entiende el presidente o los vicepresidentes tu función, que en ese caso ya no representas solo a tu grupo, sino representas a todos los grupos, representas a la Cámara en su conjunto, y como tal pues debes de comportarte, buscando que haya imparcialidad, que al mismo tiempo que tiene un legislador lo conserves para el otro, que se aplique el reglamento. Efectivamente, en ocasiones pues las discusiones son muy agrias y no falta el quien se sale del reglamento. Entonces parte de tus responsabilidades llamar al orden, convocar a que efectivamente se ciñan al reglamento, a veces se ciñan al tema, porque si no, bueno, se vuelve aquello una jungla, que es parte de lo que ha ocurrido muchas veces en el país, y que los ciudadanos cuando nos ven nos dicen, ¿qué sentido tienen que estén ahí los diputados? O sea, ¿qué manera de hacer política? ¿Será que ahorita con la mayoría mujeres
haya un mejor entendimiento. Pues bueno, ese es el reto. Lo hemos hecho en otros espacios, en donde por encima de nuestros partidos políticos hemos puesto el interés colectivo, y hoy lo que buscamos es que efectivamente se pueda propiciar sobre todo un ambiente de diálogo, y que ese diálogo sea respetuoso. Ese es nuestro gran reto. Oye, me muero de ganas por preguntarte esto. Ya, es que ya. A ver, todo el proceso que pasó el Frente Amplio por México. Espectacular. Wow, pero es que bueno, ¿no? Uno es pueblo y está de este lado, pero tú estabas ahí apoyando con todo a Beatriz Paredes. Sí. A ver, cuéntanos por favor, porque hay muchísimas versiones y también pues un poco de desinformación realmente, ¿no? Sí. O sea, de lo que realmente sucedió al interior, en el momento de la selección, en el momento de que Beatriz Paredes, que si se baja o no, que la bajó Alito o no, que si fue descortés o no. Bueno, hay muchísimas versiones. Pues mira, ¿qué pasó, Blanca? Pues mira, yo primero te diría que hay muchas lecciones aprendidas. Al final del día resultó ser como por primera vez, las primarias de los partidos políticos, en este caso de un Frente Amplio que conforma a 3 partidos, que de entrada tenían que ponerse de acuerdo para poder homologar lo que los propios estatutos de cada uno señalan para poder hacer estas coaliciones y además registrarla ante el propio órgano electoral, en este caso ante el INE. Y digo que lecciones aprendidas porque hablando incluso que de aquí me voy a ir al partido de México-Colombia, cuando yo estuve en Colombia también aprendí muchos de estos temas de las primarias de los partidos o de los gobiernos de coalición. ¿Por qué lo traigo a la mesa? Porque, por ejemplo, allá en Colombia la segunda vuelta sería ya el paso posterior, pero en la segunda vuelta, si la diferencia entre el primero y segundo candidato es de menos de 10 puntos, entonces vas a la segunda vuelta. Si es mayor de 10 puntos, no vas a esta segunda vuelta. Estos son criterios que creo que hacia adelante deberíamos de contemplar, que fue un poco lo que sucedió. Como la distancia era un poco más amplia de 10 puntos, pues bueno, se antojaba que era difícil en un periodo tan corto que remontara entre la primera y el segundo lugar. Creo que eso fue lo que llevó a que los propios presidentes de los partidos ponderaran con las candidatas, pues el quedarnos hasta esa etapa y mejor construir pues a la coordinadora con toda la fortaleza de los 3 partidos. Pero insisto, esta es una lección aprendida, ¿no? Incluso podría haber habido un paso intermedio, que entre el día de la encuesta, el levantamiento de la encuesta y su veredicto, podría haber habido esta recapitulación antes de ir al siguiente paso, que implicaba la elección. Una tercera lección aprendida, que dada la dispersión de un país tan grande como es México, bueno, tener que no solamente fuera la casilla en una cabecera distrital. Claro. Imagínate, tan solo Puebla, ya no me voy a ir al interior del estado o al interior del país, pero imagínate que en Puebla capital pudieron haber estado entonces cuatro casillas electrónicas, porque todo iba a ser electrónico. Y hoy me has dicho que en por Castillotla, entonces hacer que el ciudadano que se inscribió como simpatizante de Beatriz o de Xochitl viniera desde Castillotla a votar hasta el Zócalo de Puebla era muy complicado. O sea, la movilización en todo el país de los más de 2 millones era muy difícil, no solamente costosa, sino compleja y además hasta peligrosa. ¿Por qué? Porque obviamente se antojaba que podría en un momento dado haber pues algún disturbio, dada la polarización que hay en el país. Entonces, hacia adelante yo creo que deben de considerarse métodos alternativos, como puede ser el voto electrónico, igual que lo hicimos para la captura de los simpatizantes, y con plataformas muy seguras que tienen que ver con el ojo. O sea, hoy que hablamos de inteligencia artificial y de nuevas tecnologías, podrían desarrollarse este tipo de cosas. Yo lo he visto en otras elecciones, me ha tocado ser observadora electoral internacional, en Ecuador, en Panamá, en Colombia mismo, y bueno, hay modelos que se tienen que ir aplicando en ese sentido, ¿no? Muchos criticaron la actitud de Alito de salir él para prácticamente bajar a Beatriz Paredes. Tú como política, como priista, ¿cómo ves esto? Yo creo que seguramente tuvieron algunos acercamientos, si no hubiera sido muy difícil entenderlo.
Pero más allá de lo que ocurrió en ese sentido, creo que para todos los priistas es un gran orgullo que Beatriz Paredes haya sido pues nuestra representante. Una mujer que primero recorrió el país y lo ha recorrido varias veces. Segundo, tú has tenido oportunidad de entrevistarla, de escucharla en estos foros, y es una mujer estadista, de esas que hoy necesitamos, como también hombres, conocedora del territorio, conocedora de la problemática nacional, su origen campesino en ese sentido y su vinculación con el sector es muy amplia, pero Cierto. también los temas que tienen que ver con la educación, con la ciencia, la tecnología, la cultura y con el ámbito internacional. La verdad es que es de esos cuadros muy completos que hay, no solo en mi partido, en el país. Claro, incluso hasta Xóchitl Gálvez sin duda es como mejor candidata por ese match que hace con la gente. Claro. Pero como presidenta, ¿no? Con Porque todo es esto, estadista, ¿no? es una estadista. Hubiera sido fenomenal. Es un estadista, entonces creo que en eso nosotros estamos muy claros. A veces en la política, Erika, es el hombre y la mujer y sus circunstancias. Sí. Entonces creo que afortunadamente se trataba de Beatriz, una mujer madura que entiende los entretelones que hay en la política, y yo creo que muchas de las cosas son también resultado pues de esta morbo, de este rumor que pues mucha gente dirían en el argot popular, sacan raja política, ¿no? Yo no estuve en la reunión donde ella se encontró con todas las dirigencias estatales, pero definitivamente me han contado que hubo gente que le sacó la lágrima de la profundidad del discurso, en donde ella reconoce que es mucho más grande el país que su aspiración y que por eso decide llegar hasta ahí, porque efectivamente reconoce que la distancia para remontarla en tan pocos días sería muy difícil. Y bueno, yo creo que el saldo es positivo para el Frente Amplio, positivo de cara al proceso electoral y positivo para los priistas, porque muchas veces se nos decía, no, pues no existen, ¿dónde están? Y bueno, Beatriz y Enrique mismo sacaron un número importante de simpatizantes que habla de que somos un partido, primero somos el único que tenemos una estructura territorial en todo el país. Incluso Acción Nacional, hay estados en donde han perdido el registro. Sí. O sea, te pongo simplemente ese ejemplo. Nosotros en todos los estados tenemos, primero, representación en los congresos locales. Segundo, tenemos una estructura mayor o menor, pero una estructura vigente. Y tercero, pues también somos una fuerza importante en el Congreso local y en el Congreso federal. ¿Hay alguna lectura que podamos interpretar de que Beatriz Paredes no estuvo en esta reunión tan importante en el Ángel? O sea, no, yo creo que es el momento de Xóchitl y como tal también hay que entenderlo. Por eso te digo, hay que entender los entretelones. A veces uno mismo cuando tiene la madurez y la sensatez, sabes cuándo es tu momento y cuándo no es tu momento, ¿no? Creo que Beatriz en ese sentido, yo reconozco que es una mujer sabia, es una mujer con oficio. Mañana, te adelanto, Xóchitl estará en la sede del Comité Ejecutivo Nacional. Tendremos una reunión con todos los consejeros nacionales. Ahí estaremos hacia las 5 de la tarde, porque al final es este encuentro que debe existir entre hoy la coordinadora y las estructuras. En el Consejo Político, pues después de la Asamblea Nacional, es el máximo órgano de deliberación y de aprobación del partido. La candidatura de Xóchitl deberá pasar en su oportunidad por la aprobación del propio Consejo Político. Entonces mañana habrá un primer acercamiento, seguramente tendrá cosas similares con Acción Nacional. Sé que el sábado habrá un encuentro con mujeres panistas de todo el país, seguramente también habrá acercamientos con el PRD y su estructura ciudadana, que sigue siendo una estructura real, de carne y hueso, vigente, que pues estamos, digamos que lubricando los motores de cara pues a una elección que a mí me encanta, y alguna vez lo platicamos tú y yo, pues por primera vez en la historia del país también será entre dos mujeres, pero dos mujeres que, dicho sea de paso, tienen su propia luz, tienen sus propias trayectorias, son mujeres informadas. Obviamente pues yo estoy con el frente, pero pensar que hoy ya no se pone en duda y podrá una mujer ser presidenta, sino una mujer será presidenta de este país, y creo que con esa contundencia debemos de quedarnos. Poder buscar que ojalá y la campaña sea una campaña que permita
ver los contrastes de propuestas, que permita también a los ciudadanos, sobre todo, identificar en dónde estamos y qué queremos, qué modelo queremos, y a partir de ahí, pues elegir. Por lo que respecta al frente, yo te adelanto que haremos realmente todos todo lo que nos toca a ras de piso para que pues las cosas resulten. Y después también construir pues este proyecto de país que al final del día requerirá equilibrios, pesos y contrapesos, y rescatar lo que hoy estamos buscando en la Cámara, este diálogo sereno, este diálogo constructivo y asumir compromisos de todas y todos aquellos que estamos en la vida pública. De acuerdo. De alguna manera, Xóchitl Gálvez, por alguna circunstancia, llega a ser la coordinadora de los trabajos del frente, que es prácticamente la candidata, porque ella incluso su destino político era otro, y bueno, así es esto. Fíjate, Xóchitl, en este lenguaje tan casual que le caracteriza, siendo una mujer brillante, por cierto, sí, de repente dice, pues fíjense, yo quería el estado de Hidalgo, y me tocó la Miguel Hidalgo. Yo quería ser jefa de gobierno de la Ciudad de México y me tocó México. Entonces, pues bueno, es una mujer que tiene estas características. Vuelvo a subrayar, en la política eres tú y tus circunstancias. Yo no me había apuntado para ser presidenta municipal de Puebla en aquella oportunidad, lo había hecho antes cuando te conocí, y sin embargo en aquel momento no me tocó, en la primaria de mi partido. En la segunda participo, y bueno, tengo la fortuna de que los poblanos tuvieran confianza en mí y me hubiera convertido pues en la primera presidenta municipal de esta ciudad. Claro. A ver, ¿se da en esta ocasión Blanca Alcalá y su circunstancia? Sí, seguramente, Erika. Por supuesto, yo estoy clara de que me encantaría poder participar, estar en la boleta. También te he dicho en varias ocasiones, y yo lo reitero, no estoy casada con ningún cargo, son muchos los que se van a jugar, y creo que aquí ser estratégicos o estratégicas, el poder sumar, es lo que debe de privilegiar la propuesta que cada uno de los partidos, o por lo menos en el frente, estaremos valorando. Antes de venir para acá, fui a un curso que dio Mónica Díaz de Rivera, una mujer excepcional. Extraordinaria, conocedora, feminista, informada, formada. Me encanta, le tengo un enorme reconocimiento, perdón por interrumpir. Así es, no, pues lo dijiste mejor que yo. Sí, no, muy bien. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque, bueno, le comenté, me salí del curso un poquito antes porque teníamos esta entrevista contigo. Gracias. Y me dice, ¿a quién vas a entrevistar? Le digo, pues a Blanca Alcalá. Y dice, dile por favor de mi parte. Le digo, ¿y lo puedo hacer público? Puedes hacerlo público, entonces tengo su permiso. Muy bien. Dice ella que tú debes de ser la próxima gobernadora de Puebla. Por lo mientras, candidata. Muy bien. ¿Qué opinas de expresiones como esa? Que sí hay muchas. Ahí están las encuestas. Pues sí, como siempre te he dicho, y tú me permites que así lo haga, primero mi gratitud enorme a las y los poblanos. La verdad, mi gratitud cuando se expresan de manera anónima las encuestas, cuando se expresan en un abrazo, cuando me encuentran en la calle, no sabes, es como esa caricia para el alma, porque dices, ha valido la pena dedicarle muchas horas, muchas, y de verdad que tú me conoces ya desde hace muchos años, pues a esto que es el ejercicio público, ¿no? Horas que tú lo haces, por ejemplo, en el área de la comunicación y sacrificas muchas horas de Alegra para ir a Sumiatla o para ir de gira donde te invitamos luego nosotros, que por cierto quiero invitarte, el domingo vamos a estar en San Pedro Cholula en un desayuno de mujeres, así que me encantará. Además eres vecina de la zona, ahí está. Así que pues doblemente comprometida, ¿no? Oye, yo emocionada por ir a una gira tuya, porque sí, eso pero quiero. hay que ir a hacer otra de tierra, de ensuciarnos más los zapatos, de subirnos al cerro, de caminar calles, que además me encanta. Sí. Y la verdad es que sí resulta pues muy, muy afortunado cuando encuentras esas expresiones, cuando de repente te mandan a avisar, o con mi hija, o con mi mamá, o con una hermana, oye, dile a tu mamá, ¿no? O dile a tu hermana, ¿no? Entonces, pues es muy afortunado, pero insisto, además de que debemos de estar conscientes de nuestras circunstancias, siempre hay que tener los pies muy bien sobre la tierra, sobre todo en mi caso, que he tenido ya la fortuna de estar en muchas responsabilidades, no perder el piso. Y en ese sentido, creo que será importante ponderar y valorar lo que te he dicho. ¿Cómo armamos una estrategia ganadora?
y a partir de ahí, pues ir tomando las decisiones. Tampoco soy una mujer que se obsesiona, nunca me he obsesionado con el poder, al contrario, disfruto lo que implica el ejercicio público para poder hacer, para poder transformar la realidad. Para eso sirve la política. ¿Consideras este esquema nacional propicio, por ejemplo, para Puebla? Yo creo que se tendrá que tropicalizar. No puede hacerse de la misma manera. Allá eran pues más de 10 aspirantes, era mucho más amplio pues lo que implicaba el país. Creo que sería un error pensar que se tiene que mimetizar. No, yo creo que tendremos que encontrar el método adecuado para cada estado de los 9 que se van a competir, después ver cuáles de esas cosas también sirven para los municipios. Por ejemplo, a lo mejor hay municipios en donde sí se tiene que hacer algo similar, o sea, porque es distinta las fuerzas políticas. Hoy pues estamos en el Frente Amplio, pero antes nuestros adversarios eran mis amigos de Acción Nacional, y entonces allá en los municipios a veces sí era fuerte. Claro. Entonces ahí lograr legitimar quién, cómo, ponerse de acuerdo, pues son parte de las enseñanzas de la cultura política que todos debemos, si estamos en esto, debemos de estar abiertos a entenderlas, a explorarlas y a construir a partir de ellas. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Blanca Alcalá, por estar aquí en Los Conjurados, y te tienes que ir corriendo. Me tengo que ir corriendo, si no, pero ya te contaré. El evento no empieza. Sí, no tanto, soy una invitada solamente, pero ya te contaré, Erika, en los siguientes días que tenga oportunidad. La agenda de la Cámara es una agenda importante. Hoy tendremos que discutir el presupuesto de egresos a partir de mañana, que hacen la entrega formal del paquete económico, y ahí involucra leyes de ingresos, el propio presupuesto, los temas de salud de las mujeres, seguridad, fortalecimiento, en fin, hay muchas cosas importantes. Y después también esta construcción en positivo. Esta semana terminó, fue nuestra primera, y mira, con eso quiero terminar. Logramos sacar una reforma constitucional, logramos aprobar modificaciones a 9 leyes secundarias, 4 de ellas me encantaron. Una tiene que ver con esta protección a los trabajadores del sector salud, que en la pandemia mucha gente debe de acordarse cómo de repente eran agredidos los doctores, cómo las condiciones en que estaban prestando sus servicios eran muy deplorables. Pues hoy ya metimos a ley justamente que estas cosas se modifiquen. Segundo, logramos también modificar estos temas que tienen que ver con proporcionar una accesibilidad a la justicia de niñas, niños y adolescentes. A veces se ven involucrados en los pleitos desafortunados de los padres separados, y a los niños tenemos que cuidarlos. Logramos que hoy se pueda legislar, se haya legislado ya en esta materia. Tercero, también incorporamos algo que hoy estas lluvias nos los traen a la memoria, cómo hacer obligatorio los esquemas de reforestación en los grandes centros urbanos. Nos ocupamos cuando vamos a Chignahuapan, a Zacatlán, que sembrar el árbol, las juntas auxiliares, pero resulta que la mayor parte del país es un país urbano. Entonces hoy también lo hemos metido a la ley. Y por último, el tema de accesibilidad para todo lo que está relacionado con la cultura. Cualquier recinto en donde se esté realizando una actividad cultural, tenemos que garantizar que haya las rampas, que haya pues los espacios accesibles para las personas con discapacidad. Hoy más de 8 millones de mexicanos tienen alguna condición de discapacidad. Esto también lo metimos a ley, es muy importante, e inclusive de alguna forma procurar que dispositivos como el que tú y yo y todos usamos puedan tener las aplicaciones de voz para las personas que son débiles visuales, o de algunas otras que hoy se pueden, pero que tienen que ser pues ya mandatadas por la ley. Perfecto. Son ejemplos de cosas que estamos avanzando. Perfecto. Ya sabía que tenía su lista, Blanca. Sí, de todo. Muchísimas ya sabes que gracias. Me gusta ser como aplicadita, entonces. Pues, muy aplicada. Qué muchas bueno. Gracias, Erika. Gracias. Un placer. Blanca Alcalá, hasta aquí pronto. En Los Conjurados. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Sigue nuestras redes sociales y échate un clavado a Los Conjurados porque te va a gustar. Besitos. Buenas noches. Bye. Saludos, nos vemos el domingo. El domingo nos vemos. Te mando todos los datos. Hasta luego. Muy bien.